Familias que discipulan a sus generaciones. Capítulo 2. Familia de administradores de gracia. Somos administradores de la gracia de Dios. En este capítulo haremos un recorrido introductorio por varios de los temas que vamos a profundizar en los siguientes capítulos puntualmente. Este recorrido nos sirve para que nos quede claro que somos administradores. Efesios 1:1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Efesios 4:1 dice: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Efesios 3:1 al 8 dice: Por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, a favor de ustedes los gentiles. Sin dudas, han oído de la administración de la gracia de Dios, que me ha sido conferida en el beneficio de ustedes. Por revelación me fue dado a conocer este misterio, como antes lo he escrito brevemente. Por tanto, leyéndolo podrán entender cuál es mi comprensión en el misterio de Cristo. En otras generaciones no se dio a conocer este misterio a los hijos de los hombres, como ha sido revelado ahora a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber, que en Cristo Jesús los gentiles son coherederos, incorporados en el mismo cuerpo y copartícipes de la promesa por medio del Evangelio. De este llegué a ser ministro conforme a la dádiva de la gracia de Dios que me ha sido conferida, según la acción de su poder. A mí, que soy menos que el menor de todos los santos, me ha sido conferida esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. En la carta a los Efesios, Pablo ora pidiendo que la iglesia experimente a Cristo en su plenitud. Y nosotros como familia debemos sumarnos a esta oración, que esta generación experimente a Cristo al máximo. En Efesios 3:1 al 12, encontramos que Pablo dice en el verso 2, si es que habéis oído de la administración o mayordomía de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. En los tiempos de Pablo, los padres de familias ricas contrataban mayordomos y la responsabilidad de estos consistía en distribuir los alimentos y otros suministros a los miembros de la familia. José es un buen ejemplo de administrador y distribuidor del pan. Nuestro Padre tiene una gran familia, una familia divina, y Él posee cuantiosas riquezas. Él es rico y tiene muchos mayordomos que alimentan a sus hijos. El sentido que tiene la mayordomía de la gracia consiste en distribuir su vida como un alimento espiritual e impartir así la gracia de Dios que nos fue dada. La mayordomía de la gracia significa impartir las riquezas de Cristo. Necesitamos como familia tener más claridad sobre qué es la gracia, sobre todo porque la mayoría de los cristianos solamente identifica como perdón de pecados a la gracia. En este sentido, pensar a Dios no teniendo en cuenta o limpiando todo nuestro pasado o errores. O por otro lado, algunos creen que ya no estamos en la ley, sino en la gracia, donde Dios ahora es bueno y no nos castiga. Pero la gracia es mucho más que eso. Como lo venimos desarrollando, la gracia es Dios dándose a sí mismo en su Hijo. No es algo que Dios quite o limpie, sino alguien que Dios nos da, a Cristo. Gracia es una muerte y juicio en la cruz de Cristo y una nueva vida en la resurrección de Cristo. Gracia es Cristo viviendo en nosotros como la vida, justicia y comunión que Dios reconoce. Por eso encontramos una y otra vez la palabra en las cartas apostólicas. Gracia es Cristo operando en nosotros como su vida, luz y amor. Gracia es el regalo de Cristo y la obra de Cristo en nuestro interior. Según el capítulo 3 de Efesios, la gracia de Dios nos es dada al comer las riquezas de Cristo. La Biblia nos fue dada para que Cristo sea nuestro alimento. El apóstol Pablo no era el único que poseía una mayordomía. En el capítulo 3, versículo 8, él se refiere a sí mismo como el menor que el más pequeño de todos los santos.
Esto significa o indica que Pablo era aún menos que nosotros. Todos podemos y debemos hacerlo, ser administradores de su gracia. Juan 1, 14 y 17 dice, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Algunas descripciones de la maravillosa gracia de Dios, según se revela en Juan capítulo 1, es que Cristo es la gracia de Dios. La gracia de Dios no es algo que recibo de Dios. La gracia de Dios es Cristo mismo. La gracia de Dios es Cristo mismo metiéndose en una persona. La gracia es todo lo que Dios es envasado en un vaso de carne. Si nuestra mayordomía es la mayordomía de la gracia, debemos de tomar tiempo para ver y entender qué es la gracia. Juan 1:17 dice que la gracia vino por medio de Jesucristo. Durante la época del Antiguo Testamento estaba presente la ley, pero no la gracia en el interior de las personas. Todo era por imposición externa. La gracia no vino sino hasta que vino Cristo, lo cual no quiere decir que el Dios de gracia no estuviera presente, porque la gracia no es una dispensación. Dios ha sido, es y será el Dios de toda gracia. Muchos asocian la gracia principalmente a los recursos materiales, porque en el antiguo pacto la gracia se relacionaba al favor de Dios en asuntos materiales, para alcanzar alguna posición, obtener protección o recibir liberación de algún mal, pero la Biblia enseña que la gracia no vino sino hasta después de que Cristo viniera, como lo leímos en Juan 1:17. Así que la gracia es el propio Dios que se da a sí mismo a nosotros en Cristo por el Espíritu, y a quien por su gracia podemos disfrutar. Antes de la venida de Cristo, Dios no se podía dar a nadie, ni nadie podía recibirlo ni disfrutarlo a Él en su interior. Pero en Cristo y por medio de Él recibimos a Dios en nuestro interior y llega a ser nuestro deleite. Por lo tanto, ser mayordomo es dispensar o distribuir la gracia de Dios, que es Cristo. El mayordomo es un prisionero. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, le dice a los Efesios en el capítulo 3. Es obvio que para llevar a cabo la mayordomía se requieren de mayordomos. En la antigüedad, mayormente los mayordomos eran esclavos o presos. En Efesios 4:1, Pablo se refiere a sí mismo como preso en el Señor, lo cual significa que Cristo era su prisión. Una clara descripción escritural de prisionero de Cristo es un creyente que vive sumergido en su voluntad. El prisionero no tiene voluntad propia. Pablo, al vivir como prisionero de Cristo, permaneció sumergido en su voluntad y fue por esta causa que recibió las revelaciones de Dios. Cristo era su prisión, era su causa. ¿Qué significa que Cristo es nuestra prisión? Que no quiero ni puedo nada fuera de Él. El vivir es Cristo, como vemos en Filipenses 1:21. Quien abraza una causa, vive para ella. La vida dependerá de la causa que abrace. Libros como Efesios y Apocalipsis contienen la revelación más elevada en toda la Biblia. Las revelaciones le fueron dadas a hombres que estaban encarcelados, santos como José, Daniel, Juan el Bautista, Pablo, Juan, entre otros. Esto nos enseña que si queremos ver lo celestial y divino, primero tenemos que ser prisioneros en el Señor. Lamentablemente, cuanta más libertad tengamos para hacer lo que querramos, más ciegos a la realidad de Dios estaremos. Pero si Cristo se ha vuelto nuestra prisión, nuestros ojos serán abiertos para ver la visión celestial y recibiremos la revelación más elevada de su persona. De esto justamente se trata la verdad presente, de ver a Cristo más nítidamente en nuestra generación. Segunda Pedro 1:12 dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Dice Pablo: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros. Que se nos revele Cristo no es solo por el beneficio de nosotros mismos, sino también por el beneficio de la iglesia.
Es difícil recibir la revelación contenida en esta epístola de Efesios si primero no estamos dispuestos a vivir presos en Cristo. Tenemos que elegir entre el tener la libertad de hacer lo que pensamos o alcanzar, por estar presos en Cristo, la visión celestial. Solo cuando estamos presos en Él es que somos capaces de recibir la revelación celestial. Las verdades que Pablo comunica en Efesios o Juan en Apocalipsis son expresiones celestiales, espirituales y eternas. Recordemos algunas citas entre muchas otras. Efesios 1:3 dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Efesios 1:20, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Efesios 2:6, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios 3:10, por medio de la iglesia, mostrar a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. Efesios 3:16, ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Efesios 3:19, que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Efesios 4:23, que os renovéis en el espíritu de vuestra mente. Como también lo son la adoración celestial que vemos en Apocalipsis 4 y 5. Nada de estas declaraciones eran el fruto de imaginaciones humanas, sino más bien de revelaciones divinas. Estas palabras las expresó alguien que vio la realidad celestial por estar preso en Cristo. Si estamos dispuestos a permanecer en Él como nuestra prisión, la visión será más clara en nosotros y nuestra vista será restaurada para ver nuestra realidad en Cristo. Profundizaremos esto en el capítulo Presos de una causa eterna. En Efesios 3 vemos que el apóstol Pablo tenía una visión muy elevada. Habla de las inescrutables riquezas de Cristo en el versículo 8. Inescrutable es algo o alguien que no se puede averiguar o lograr conocer o comprender en el sentido cognitivo por su profundidad, complejidad, inmensidad o misterio. Lo que vio Pablo trasciende nuestro entendimiento humano. Ni siquiera él mismo encontró las palabras adecuadas para expresarlo. Al final, simplemente habló de anchura, de longitud, de profundidad y de altura en el versículo 18. Estas son las dimensiones de Cristo. Por medio de la vida de Cristo que opera en nosotros, obtenemos su capacidad, la cual es el don mismo. En Efesios 3:7, Pablo expresa que Él es un ministro por el don de la gracia de Dios que le fue dado. Al unirnos a Cristo, todos tenemos la vida de Dios, la cual opera en nosotros y produce cierta habilidad. Todos los santos tienen este don, esta habilidad o esta capacidad. Esta habilidad es el don que nos constituye ministros que imparten a Cristo en los demás. Según Efesios 3:8, nuestro ministerio consiste en predicar el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y esto es mucho más que presentar doctrinas o enseñar la palabra de Dios. Es impartir su vida. Las palabras que les he hablado son espíritu y vida, decía Jesús. Nuestro evangelio es una persona que incluye todas sus riquezas. El evangelio es Cristo. Proclamar este evangelio es ministrar las inescrutables riquezas de Cristo a otros. A este ministerio de impartir a Cristo es lo que podemos llamar el producir la iglesia. El ministerio del apóstol Pablo, un mayordomo de Dios, consistía en edificar la iglesia al impartir en los creyentes las inescrutables riquezas de Cristo como gracia. El objetivo del ministerio de Pablo no era solamente salvar pecadores, sino producir la iglesia para que se cumpliera el propósito eterno de Dios. Esta era la meta de la mayordomía de la gracia que había recibido. En 1 Corintios 3, Pablo dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. El crecimiento que Dios da es cuando Él se da a sí mismo, en su Hijo por el Espíritu. Y esto no es crecimiento de cosas, sino Él mismo en nosotros. La iglesia crece cuando crece la vida de Cristo en un creyente y cuando esta vida es impartida a otros. Efesios 4, 11 al 13 dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia.
Los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que todos lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Por revelación del misterio en el Espíritu. Efesios 3 al 5 dice, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Recibimos nuestro ministerio de impartición de la gracia al recibir la revelación de los misterios de Dios en nuestro espíritu por el Espíritu Santo. Debemos saber que si vemos en las Escrituras que el misterio de Dios es Cristo y el misterio de Cristo es la Iglesia, es porque tenemos la revelación del misterio en nuestro espíritu por el Espíritu Santo. Colosenses 2, 1 al 4 dice, quiero pues que sepan cuán grande conflicto tengo por ustedes, por los de la Odisea y por todos los que nunca me han visto personalmente, para que unidos en amor sus corazones sean reanimados hasta lograr toda la riqueza de la plena certidumbre de entendimiento, para conocer el misterio de Dios, es decir, Cristo mismo. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Digo esto para que nadie los engañe con falsos argumentos persuasivos. Esta revelación nos capacita para ministrar a otros en Cristo. No se trata de una impartición de conocimiento, sino de ver por revelación a Cristo más claramente e impartirlo a los demás, siempre comenzando en la casa. Esta revelación se experimenta únicamente en nuestro espíritu regenerado, en el cual mora el Espíritu de Dios. Oremos como familias para que sean iluminados los ojos de nuestro entendimiento para ver las riquezas en Cristo y ser hallados fieles administradores de la vida que nos fue impartida.